¿Qué dice, profe? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿Cómo anda? profe. Un aplauso, vamos, profe. Vamos, Profe. Ole, 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 ole. 10 para todos, 10 para todos. Ahí está. Gracias. Qué bárbaro, ¿no? Alumnos queridos. Si quieren ver la facha que tiene el profe, Cable Aquí está, Diario. claro, ahí está. Exactamente. O Canal YouTube. Aplicación, YouTube, todo completo. No tengo balcón para salir a saludar, pero bueno. Bueno, No profe, tengo en casa balcón. Ahí viene el... arranco así como liviano. Ya me duele. O sea, ya me que duele. prepárese, profe. ¿Estamos duele. en presencia ante una nueva dama de hierro en Reino Unido? ¿Tengo que contestar ahora Como o cuando guste. contesto después de un corte o algo No, por el Pausita, estilo? dice diría el 45. Pipo. Vamos a establecer. Pausa. Claro, bueno, justamente. Podés respirar antes. No, bueno, hay algunas paradojas. Liz Truss, Elizabeth, Liz para los conocidos, Como vos, como claro. yo, por supuesto, que tomamos Liz el té Truss. A las en Londres a las 5 con Liz Truss. Es la nueva primera ministra del Reino Unido. Y comparte, digamos, esto de ser mujer en el poder, justamente lo que preguntabas, Pipa, respecto de canciller de hierro, ese tipo de cuestiones. Es la tercera mujer, después de Theresa May y de la inefable Margaret Thatcher, en tener este cargo. Y paradójicamente las tres son del Partido Conservador, ¿no? Que le ha dado, evidentemente, un lugar a las mujeres. Digo, en toda la historia del Reino Unido no son muchas, 3 mujeres, pero bueno, en los últimos 30, 40 años lo ha aportado el Partido Conservador y no los laboristas, que dentro del Reino Unido sería la representación un poco del progresismo, Claro. del progresismo a la inglesa, Claro, digamos. podrían por decirlo de promover un alguna poco manera. más a las mujeres. Esto por un lado. Ujú. Por otro lado, esta chica, digo, 47 años tienes, digamos, en Es términos, muy chica, en joven, términos es muy joven. políticos, Ahí está, profe. es muy joven, En una todo- piba. en ¿no todos es los cierto, términos. Pablo, Todos los Muy nos bien. sentimos identificados Por supuesto que con sí. esa generación, ¿no? Sí. Dicen un poco camaleónico, carrera política que ha tenido camaleónico porque ha cambiado a lo largo del tiempo. Por eso no es tan sencillo responder si va a ser una canciller de hierro. Todo parece que lo va a hacer, que va a seguir los términos de Boris Johnson, de una postura dura, por ejemplo, y alineada con los Estados Unidos. De todas maneras, ella proviene de una familia inclusive que participaba en política a la izquierda del laborismo, es decir, una familia bastante se cayó del mapa. bastante socialismo, Claro. socialista, digamos. De ahí proviene ella, pero comienza su militancia, su juventud en el Partido Liberal. Y desde allí lanzaba consignas tales como abajo la monarquía, por ejemplo. A la pucha. Y sin embargo hoy la vemos de la mano con Como la monarca. reina, con la monarca, con doña Isabel II, que él es la que le confiere, digamos, la orden para encabezar el gobierno, ¿no? El gobierno del Reino Unido. Así se hacen las cosas en el Reino Unido, ¿no es cierto? Le hemos comentado el sistema político que tienen ellos, donde la figura, digamos, supraestatal, por decirlo de alguna manera, y jefa de Estado es la reina Isabel II, y le ordena simbólicamente, digamos, Claro. porque el sistema se sustenta solo, digamos, no hace Sí. falta la reina, pero de todas maneras la reina le ordena encabezar este gobierno, este nuevo gobierno, a esta chica Liz Truss. Una situación compleja para el Reino Unido, tiene muchos desafíos, pero principalmente, y esto quiero conectar con otras noticias que se han dado en los últimos tiempos, que tienen que ver con la guerra de Ucrania. Que esta guerra que devino en una crisis económica para Europa Occidental y para el mundo, y que fundamentalmente se centra en la cuestión de los precios de la energía, del gas y del petróleo, por supuesto, pero fundamentalmente del gas. Con una caída histórica en cuanto a la cotización del euro respecto del dólar. Hoy el euro cotiza, digamos, se necesitan 0,99 y casi 0,98 dólares para comprar un euro. Cuando históricamente, Sí. digamos, era mucho mayor. Claro, Sí. la el diferencia. De hecho, se coste, enfardó en un momento. Claro, el coste del euro era 1.5, llegó a estar en 1.5 dólares en su momento. Hoy está en 0.99, 0.98 prácticamente. Es decir,
hay una devaluación. Y de la digamos, libra también. Una pérdida de la Unión Europea, sí, y de la libra también. Entonces, hay un desafío muy grande para Europa en cómo poder lidiar con todo este tipo de cuestiones. ¿Qué se viene ahora? Se viene lo que viene, el invierno. Así como para nosotros Claro, en festejamos todos lados. que el 21 de septiembre Pablo Benito y el Pipa van a estar en Sí. los parques de la ciudad de Santa Fe con un Oliendo picnic, flores. ¿no Sí. es cierto? Y tomando mates y con algún jugo, Sí, seguramente. Un sanguchito ahí. A un sanguchito canapé. van a estar ustedes. Sí. En Europa, obviamente, y en Estados Todo lo Unidos, en el contrario. hemisferio norte, todo lo contrario. Comienza No La- saben lo que es. los oscuros tiempos del invierno. Y ustedes saben que no es broma, el invierno europeo, sobre todo en la parte del norte, y en Ucrania, en Rusia, etcétera, es muy, pero muy duro, el norte de Alemania, etcétera. Y la verdad que viene bastante complicado para ellos porque Gazprom, la principal empresa de gas de Rusia, anunció el corte por tiempo indeterminado del suministro de gas a través de su gasoducto que pasa por el mar Báltico, el Nord Stream 1 o 1, como quieran decirle. Ujú. ¿Por qué? Según Rusia, porque están incumpliendo las empresas occidentales, porque no es que, a ver, pensémoslo bien, estos proyectos de Rusia no son de Rusia solamente. Claro. Es decir, obviamente que el principal interesado en vender la producción de gas es Rusia. Es el más interesado, pero en estos proyectos intervienen muchas compañías occidentales. Claro. Vamos a nombrar algunas, por ejemplo Shell, que es un jugador fuerte. holandesa y británica. Por otro lado, Siemens es una prestigiosa empresa alemana, ¿no es cierto? Claro, todo lo que es tecnología. Tecnología, hay empresas canadienses también. Entonces ellos dicen, los rusos, no podemos garantizar la seguridad en cuanto al bombeo de gas, podría haber una explosión, etcétera, porque están incumpliendo las empresas occidentales que no nos suministran lo que tienen que suministrarnos. Claro, las turbinas, Lo que en el sea, caso de turbinas, Siemens. exactamente, turbinas y otro tipo de cuestiones. Desde Occidente se dice que esto no es cierto, que en realidad es una medida política y que lo que quiere Rusia es que se le levanten las sanciones para poder volver a suministrar el gas. De hecho, sea una cuestión o la otra, Europa va a tener unos meses bastante complicados y difíciles. Ya ha habido grandes protestas de personas que dicen, estamos hablando de miles de personas, no hablamos de 10 tipos que se juntaron con una pancarta pagados por Vladimir Putin, sino que estamos hablando de miles y miles de personas que se están movilizando en Europa para pedir una relación diferente con Rusia y una relación diferente en cuanto a la guerra. Es decir, que deberían tener una acción política por la paz y no seguir suministrando armamentos todo el tiempo y gastar enormes cantidades de dinero en armamentos para que continúe la guerra en Ucrania. Cuando a ellos, los ciudadanos de Europa, le está subiendo a niveles insostenibles el tema de la energía. Ellos dicen profe. no pueden pagar Sí. y asumir eso, y de ahora vamos a encontrar un punto muy interesante en cuanto a la política de Alemania y los subsidios. Sí. Pero déjame hacerte un pequeño paréntesis Sí. y vamos a eso. Pensaba y quería conectar estas expresiones, estos discursos que pasan en Argentina, ¿no? De un lado y del otro, donde señalamos al otro, pero no miro mi Exactamente. propia actitud. Aquí Estados Unidos está pidiendo que cese la guerra, pero está mandando más armas. Exactamente. Entonces hay un contrasentido notable. Miles de millones, además miles de millones que lo paga el contribuyente de Estados Unidos. Las empresas son privadas, las empresas que producen las armas en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo que hace es comprarle las armas, digamos, a estos grandes proveedores. Es decir, que si Estados Unidos brinda armas a Ucrania, estamos hablando de miles de millones de dólares que tiene que ponerlo el contribuyente de Estados Unidos. La protesta, y fíjate, vamos a ir hilando y comparando cosas. La protesta en República Checa, o Chequia, como le gusta a ellos, que ahora que lo comienzan a llamar, ahora a los países les gusta ir cambiando el nombre. Claro. ¿No es cierto? Bueno, Chequia, lo que conocemos como la República Checa, y algunos otros dicen Checoslovaquia todavía, Sí. viste que utilizan términos hace 40 años atrás. No, Checoslovaquia no existe más. Bueno, la República Checa, hoy Chequia, por ejemplo, lo que está diciendo es lo siguiente: Chequia en primer lugar, era el eslogan de esta marcha de, escuchen, 70.000 personas. Esto, lo de 70.000 personas lo dice la policía, es decir, generalmente la policía te tira un poco más abajo. Claro. ¿Por qué?
y porque responde al gobierno, y esta marcha era en contra del gobierno. Así que si dice 70.000, había 100.000 o 120.000. También desde la República Checa o Chequia dicen, pero esta es una marcha de comunistas y neonazis. Yo creo que si hay 100.000... Sí, estaríamos en grandes problemas. Claro, si ellos tienen 100.000 neonazis, Sí, bueno, estamos en problemas. Sí. Entonces yo no creo que sea así. En realidad estas marchas son porque la gente realmente le está costando poder asumir los costos que está teniendo esta guerra. Por otro lado, quería decirles, la batería de medidas en Alemania. Bueno, se hizo una protesta en Leipzig con miles de personas en contra, incluso dicen que este paquete de medidas económicas anunciado de 65.000 millones de euros para Alemania, del gobierno de Alemania para Alemania, dicen no va a ser suficiente. A la pucha. ¿Cómo quieren pasar el invierno los alemanes? Subsidiando. Esto es subsidio total. Se lo permite, por supuesto, una economía que es de las más sólidas del mundo. Comprando Ojo. gas licuado envasado, digamos, por transportadores, etcétera, etcétera. Ha subido, Claro. bueno, la última suba del 30% del precio del gas. O sea, una enormidad. La inflación de esta gente, los alemanes, desde que comenzó la guerra, Exacto. Sí. ha sido casi el 10%. Sí. Para Alemania Es esto un golpe para es una ellos. locura, Sí, es un sí, golpe. Los países bálticos tienen una inflación que comenzó la guerra del 20%. Es decir, la zona está bastante complicada. Ujú. ¿Cómo se va a pagar esos 65.000 millones de euros en subsidios? Bueno, el Estado federal va a poner 32.000 millones. Casi la mitad. ¿Saben ¿Cuántos choriplaneros que hay ahí? ¿Saben de dónde viene el otro porcentaje? De los estados federales y de las ganancias de las empresas de energía. Mirá vos. Claro, ganancia inesperada. De la ganancia inesperada, que se está hablando en todos los países centrales, este tipo de cuestiones. Es decir, a ver, las empresas de gas, etcétera, ¿no? Luz, que están ganando y cifras siderales por el aumento y porque los márgenes de ganancia que están teniendo son fueron siderales. elevados, Sí, no sí. le van a poner un tope, pero sí le van a poner un impuesto para poder recuperarlo y devolvérselo a la gente. Acá pegaron 5 saltos. Es increíble. En Alemania, prestación por hijos, había... Prestación por hijo. Prestación por hijo sube ahora, a partir de fin de año, a 237 euros al mes por hijo. Por otra parte, también hay subsidios para trabajadores, para jubilados y para estudiantes, para que puedan pagar la energía. Es decir, estamos hablando de toda una cuestión económica muy complicada y que en tal caso estoy hablando del país más preparado para poder asumirlo. Sí, claro. Sí. Y esto es una situación que, y lo voy a decir claramente, lo llevó a Estados Unidos a todo esto. Si los acuerdos de Minsk en Ucrania se hubiesen respetado, donde se le daba autonomía a la región del este de Ucrania, si se hubiese comprometido a declararse neutral Ucrania, aún así, con el pedido de la Unión Europea, que eso no había ningún problema para Rusia, pero si hubiese declarado neutral ante la OTAN, todo esto no hubiese pasado. Obviamente, que no estamos de acuerdo con la invasión, no estamos de acuerdo con la destrucción de la estructura de Ucrania, no estamos de acuerdo con las muertes, no estamos de acuerdo con nada de Pero eso. son datos objetivos. Pero son datos absolutamente objetivos. Es decir, vamos a tener un invierno en el hemisferio norte muy complicado, y sobre todo para Europa. Erdogan, el presidente de Turquía, acaba de decir, Europa recoge lo que siembra. Europa recoge lo que se Erdogan, que está ahí, que es un poco asiático, un poco europeo. Dice Turquía, que también se cambió el nombre, dice Erdogan, Turquía no tiene absolutamente ningún problema con el gas. No tiene ningún problema con el gas, no tiene ningún problema con Rusia. Claro. Se declaró en contra de la invasión, pero no tiene ningún problema, no ha sancionado a Rusia, sigue comerciando tranquilamente. De hecho, también ha vendido armas a Zelensky, y se ha ofrecido como mediador. Claro, incluso también es la vía de escape para algún comercio no registrado, ¿no? Hacia... Sí, obviamente. Algunos siguen comerciando con Rusia, claro, pero vía Turquía, vía la India, inclusive vía China. Y vía Venezuela también, ¿eh? También, sí. Por supuesto. Liz Truss, decíamos, la nueva primer ministra del Reino Unido. Ustedes saben que en el Reino Unido hay un programa que se llama This Morning, que uno de los premios, es un programa de concurso, ¿no? Ajá. Como hay tantos en Argentina.
Bueno, una de las cosas que premia, uno de los premios que te puedes ganar, es te pagan 4 meses de gas y luz. Claro, Mirá eso vos, es como... Eso es fantástico. Y están Lloran cuando lo ganan. Claro, viste, una Una cosa, cosa. con la música de Feliz Domingo cuando sacaban. Vamos a viste, comer ahora, vamos a cocinar, no más crudo. Y la policía, esto es oficial, la policía está previendo disturbios sociales por la elevación del costo de vida. Esto es lo que se espera en el Reino Unido. Esto es lo que se espera, más marchas, más descontento de la gente en países como los de Europa Central. Hablamos de República Checa, hablamos de Alemania. También en la occidental, como en Francia, se esperan también algunas protestas. Y también algunos cortocircuitos entre los gobiernos, para ver cómo se puede solucionar esto, ¿no? Me aporta un oyente por aquí. Tengo una amiga en Barcelona, me dicen que acaban de decretar el transporte público gratuito para ayudar al bolsillo de los habitantes por la crisis. Esto desalienta que carguen combustible en sus autos y alienta justamente a que utilicen el transporte público de pasajeros Bueno, por habíamos colectivos. tenido un reportaje que había traído Manu. En Alemania también una reducción considerable del boleto mensual. Ujú. En Alemania para también desalentar y también porque tiene una estructura de transporte público, ¿no? Pero Sí, sí. ya venía y esto fue hace 4 meses que lo hicimos. Sí, sí. Qué interesante, ¿no? Sí, no, por supuesto, cada país va a utilizar los subsidios. Todo lo que pueda. Digamos, todo lo que pueda en este sentido. A ver cuánto tiempo puede llegar a soportar, digamos, la presión que significa esto. Se habla de que Alemania podría entrar en recesión en poco tiempo. Sería una situación muy grave porque esto es una cadena, digamos, en un mundo altamente globalizado donde nadie está ajeno a esto. O sea, estamos hablando de un problema central para Europa, pero esto también tiene coletazos en todo el mundo. Sí, claro. Ahora también, profe, no sé si Sí, después... o qué, pero sí, así sí. vamos a las noticias. Sí, No, sí. pero el tema solamente le quería preguntar para después, el tema de la crisis económica en China, que es bastante grande, que tiene que ver con algo que se conoce también en Occidente, que es la burbuja inmobiliaria. Muy importante y que tiene pronósticos bastante complejos. Sí, lo hacemos. Lo hacemos luego, ¿Lo hacemos profe. después? Sí, sí. Bueno, perfecto. China, Vamos a las noticias, Marcelín. ¿Cómo anda, Marcelito? ¿Todo bien? Excelente. Con el profe aquí. Impresionante. Ahí está. Chris, yo sé. Chris. Vamos a las noticias. La última información que te aporto. Para la justicia, el ataque a Cristina Kirchner fue planificado. Creen que el brasilero, Sabac Montiel, y su novia no actuaron solos. Avanza la causa y hay también menciones al respecto. Noticias y continuamos, dale. Profe, ¿qué te quedó con respecto al panorama internacional de todo el resumen que hiciste? Lo que decía Pablo respecto de China y la burbuja inmobiliaria, bueno, la cuestión inmobiliaria en China, dentro de la economía china, abarcando en un sentido amplio, ¿no? La cuestión es prácticamente 1/3 de su economía, es decir, es muy grande. Y el problema es importante. Por ejemplo, ha derivado en una deuda externa de los operadores, de lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, una deuda externa de 220.000 millones de dólares. Es decir, esto es muy grande. Y también una deuda interna de 145.000 millones de dólares. Y esto es muy grave porque no solamente que son las inmobiliarias, sino todo aquello que estén en los desarrollos productivos, las construcciones, las grandes constructoras, y eso también deviene en los trabajadores. Así que no es un problema menor, es un problema para estar atento. Esto está ocurriendo actualmente, digamos, no es algo que, bueno, pasó con Evergrande hace unos meses y la noticia terminó, sino que es algo que hay que seguir muy de cerca. Incluso el gigante chino, el crecimiento es por debajo de lo que se pensaba, y algunos estiman que probablemente en el próximo tiempo estemos ante un no crecimiento de China, es decir, un crecimiento del 0%, no una caída, pero sí un estancamiento de la economía china, y hay que ver cómo el gobierno chino va manejando esta situación, porque también tiene que ver con todos aquellos emprendimientos que China tiene afuera y que Argentina está dentro de esos emprendimientos, ¿no? Así que no creo que, creo que China va a tratar de conservar esos emprendimientos en el exterior, ese desarrollo de la infraestructura, esos desarrollos que tiene en el exterior, como decía, lo va a tratar de mantener al máximo, porque es parte
de su estrategia, ¿no? De crecimiento, es parte de su estrategia de llegar hasta todos los rincones del planeta con sus influencias, que en principio serían económicas, pero seguramente en algún momento esas influencias económicas se van a traducir en influencias políticas. Gracias, profe. No, Muchas por favor, gracias. por favor.